iglesia, con los hermanos, tuvimos que empezar a quitar mañas, hermano, ¿verdad? Porque ya ve, vaya allá Deuteronomio capítulo 7, esa va a ser la base de los mensajes, hermano, siempre Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Y luego le decía a los hermanos que cuando ya orábamos, hermano, a ti ya no te tocó, César, orábamos y luego ya que orábamos le decía, hermano, puede tomar su asiento, nada más no puje. Ya no te tocó a ti, César, la pujadera de la gente, ¿va? Porque, hermano, se sentaban y ahí en la prédica, hermano, se sentaban y se iba. Yo le decía, hermano, no puje, ya durmió, ¿verdad? ¿Sí se echó la siesta hoy o no, hermano? ¿Cuántos echaron hoy la siesta? ¿No? ¿Nadie durmió en la tarde, nada? Sí, ¿verdad? Ya, un coyotito, pues, ¿verdad? Y ya estamos en la casa, y dígale al que está a su lado, hermano, y en la presencia del Señor, amén. Y allí, hermano, hay libertad, hay sanidad, hay santificación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero también hay que respetar su presencia, amén. Dice ahí Deuteronomio capítulo 7, verso 1 y verso 2, se lo voy a leer, Nueva Versión Internacional, está bien, dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echará de tu presencia 7 naciones más grandes y fuertes que tú, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado, tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Ayúdeme a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Y gracias que podemos estar aquí, Señor, podemos adorarte, glorificarte, Padre, bendecirte, exaltar tu nombre, Padre, sin impedimentos. Gracias que podemos estar unidos, Señor, como un solo pueblo en adoración, Señor, delante de tu presencia. Queremos poner en tus manos, Señor, el mensaje de tu palabra, para que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas y trayendo, Señor, libertad a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Todo lo ponemos en tus manos. Tu pueblo dice, amén, hermano. Tome asiento. Y hablamos el segundo enemigo de que vamos a estar hablando, que hay que destruir, es el jerjeseo. ¿Se acuerda del de la semana pasada, hermano? ¿Cuál es el enemigo a vencer? La semana pasada hablamos, ¿cuál es el enemigo a vencer? El miedo, así ya lo vamos a traducir, el miedo, ¿verdad? Ahí hermano, una vez salió un video, ¿verdad? Y cuando nos estaban dando la enseñanza, allá en Guadalajara se daba una enseñanza que es Corderitos, y había un maestro que hacía preguntas ateas, hermano, a la gente, ¿verdad? Y una vez nos hizo a nosotros una pregunta y nadie respondió la pregunta. Era una pregunta atea, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención es que tampoco el maestro la respondía, hermano. Y yo le dije, oye, brother, una pregunta. Todas esas preguntas que tú haces acá, ¿se las haces a la gente? Sí, varón. Es que hay que poner a la gente a prueba y todo, pero ¿le respondes la pregunta o los dejas con la duda? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Ya no, pues es que no hay respuesta. Le digo, entonces no confundas al pueblo, ¿verdad? Porque hay una sola cosa, hermano, hay una sola cosa que Dios no conoce, hermano. Hay una sola cosa que Dios no conoce. ¿Sí sabía eso, hermano? ¿Sí sabía o no? ¿Sí sabían que hay algo que Dios no conoce?
hay una sola cosa que Dios no conoce. ¿Sabe qué es? El miedo, hermano. Dios no conoce el miedo. No sé si se acuerdan una canción antigua, ¿no? Que así dice: Él no conoce el miedo, Él no conoce el temor. ¿No? ¿Alguien la ha oído? Se búsquenla ahí a ver para decirles quién la canta ahí en el internet. Aquí está, mira. Y ahorita le decimos quién la escribió. Porque por eso es que a Dios, ¿verdad? Al maestro, al Mesías, se le llamaba o se le conocía como el león de la tribu de Judá. Precisamente por eso. ¿Sí sabe que el león no conoce el miedo, hermano? Por eso es como un simbolismo que se dio ahí. Pero entonces el primer espíritu, hermano, que hay que, dígale al que está a su lado, el primer espíritu que hay que expulsar, dígale, hermano, el primer espíritu que hay que expulsar es el miedo, ¿verdad? De hecho, esa es la palabra correcta, hermano, expulsar, ¿verdad? En la traducción de la Reina Valera dice que sacaba fuera demonios, ¿verdad? Pero la palabra correcta en el original no es que sacaba, es que expulsaba, ¿verdad? Y cuando se oraba por alguien, cuando Jesús hablaba o iba a liberar a alguien, hermano, ¿verdad? No le decía como nosotros hoy en día, te ato, ¿verdad? Decía a alguien, te ato y te aviento al abismo, ¿verdad? Y luego los de la sana doctrina decían, pues ¿quién eres tú que avientas a los demonios al abismo? En el original era te amordazo. Así cuando se le ponga un endemoniado enfrente, hermano, así dígale, te amordazo en el nombre de Jesús y te expulso de él o sal fuera, así, ¿verdad? Porque un día se le va a enchamucar a alguien, hermano, ¿y qué va a hacer cuando se le enchamuque a alguien? ¿Bien? ¿Qué vas a hacer el día que se te enchamuque a alguien ahí en la casa? A expulsarlo, ¿verdad? Mire, el mundial pasado, hermano, estaba yo, si era director el mundial pasado, no, hace 2, 3 mundiales pasado, hermano, estaba yo ahí viendo un partido de fútbol ya el domingo, hermano, 8 de la noche, ya nos habíamos desocupado, ya estaba en mi tiempo libre, dije voy a ver un video. Y ahí estaba, hermano, viendo un partido y con la puerta del cuarto abierta y mi puerta daba a la oficina. Y había ahí, hermano, 2 consejeros que yo tenía que eran soberbios y altaneros, hermano. Eran de esos que caminaban así, es un espíritu que lo vamos a ver después también, ¿verdad? Que se sentían, hermano. Mire, hermano, para acabar pronto, esos 2 consejeros eran todas unas damas, eran unas damas. Y estaba yo ahí, hermano, viendo, y de repente llegó una persona a internarse que ya había estado 3, 4 veces, hermano. Y ya, hermano, estaban los 2 haciéndole el expediente y vente, vamos a orar por ti, porque esa es la práctica, ¿verdad? Da la información, recibes al interno y lo primero que hay que hacer es que acepte a Cristo y expulsarle los demonios, orar. Señor, en el nombre, pues ándele, hermano, que se les endemonia al muchacho. Y yo viendo a Alemania, hermano, o a México, no me acuerdo quién estaba viendo ahí. Y ya nomás volteé hacia la oficina y los vi que, hermano, que los agarró a los 2 así de la cabeza a los 2 y empezaron a forcejear. Y ya llega mi esposa, hermano, pues mi esposa estaba en la cocina, no sé si te acuerdes. Llega mi esposa y me dice, hey, hay un endemoniado ahí en la oficina, voy a liberarlo. Y yo le dije, no, pero si bien loca, le dije, yo estoy bien a gusto viendo aquí el partido, yo no voy a dejar que el diablo me saque de aquí de ver el partido. Que lo liberen ellos. Porque ¿quién tiene el poder? Todos tenemos el poder. ¿De quién son los dones? Son de la iglesia, hermano, no son del pastor. Los dones del Espíritu Santo, hermano, son para la iglesia, no son para el pastor, ni para el evangelista, ni para el apóstol, o sea, es para toda la iglesia.
así dice. Entonces, el pastor puede expulsar un demonio, pero la congregación, cualquier cristiano puede expulsar un demonio, ¿verdad? Si tiene fe, hermano, si tiene fe, porque esos así salen, hermano, fe, ¿verdad? Y dígale acá entra al que está a su lado, entre comillas, y que no la andes jugando también, ¿verdad? Porque sí, hermano, y ahí estaban, pues, se aventaron como 40 minutos, hermano, pero lo liberaron o no. Lo liberaron, salieron arañados, escupidos, mordidos, pero lo liberaron, hermano. Y es parte del discipulado, ¿verdad? Lo que me agüitó, hermano, es que perdió México ese día, creo. Pero fíjese bien, hermano, son espíritus que hay que expulsar, dice, hermano, dice ahí, nueva versión, póngame el verso 2, nueva versión internacional, la que me había puesto al principio. Fíjese, hermano, dice, no, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, dice, deberás destruirlas por completo. Mire, ahí en la Biblia, en los libros del profeta Samuel, hubo una ocasión donde Dios le dijo al rey Saúl, hermano, Dios le dio una orden al rey Saúl. Le dijo, quiero que vayas y mates a todos los amalecitas, grandes, pequeños, ancianos, mujeres y niños. No quiero que agarres botín, mata a todo el pueblo y mata toda su ganado y no agarres nada de dinero, todo destrúyelo. Eso le dijo a Saúl. Algo así, algo como esto, hermano, ¿verdad? Dice, no harás ningún pacto con ellas ni les tendrás compasión. ¿Qué hizo el rey Saúl, hermano? ¿Alguien ha leído la historia? Le perdonó la vida al rey de Amalek. Y, hermano, agarró un billete, hermano, de lo mejor y de lo mejor agarró. Y cuando el profeta le vino, hermano, y le dijo, brother, ¿qué hiciste? ¿No te dije que los mataras a todos? ¿Sí le han dicho a usted eso, hermano, algún día? ¿No te dije que hicieras esto? ¿Verdad que sí? Te dije. Hasta sacaron una canción hace años, hermano, ahí los políticos. Te lo dije. No hizo caso, hermano, Saúl. Y le aventó la culpa al pueblo, hermano. Dijo, no, es que el pueblo tuvo compasión del rey. ¿Y qué dijo Dios? Destrúyelos a todos. Y lo que pasó después, hermano, es que una malecita mató al rey Saúl. Una malecita le quitó la vida, hermano. ¿Cómo la ve? Entonces, al paso del tiempo, hermano, y de los años, hemos aprendido que si hacemos alianzas, hermano, con el enemigo, vamos a morir. Y cuando digo vamos a morir, no me refiero solamente a lo físico, ¿verdad? No a una manera física, a una muerte física. La muerte física a veces es cuando se llenó el plato, hermano, el vaso de agua y se derramó, entonces viene una muerte física. Antes de la muerte física viene primero, hermano, una separación, un enfriamiento, una muerte espiritual, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces por eso es que al enemigo, hermano, no hay que tenerle compasión. Y lo primero es sacar el miedo. ¿Cómo lo saco, hermano? ¿Se acuerda? Número 1, tienes que creer que Dios está contigo. Tienes que saber, Dios está contigo. Tienes que saber que Dios está contigo. Así dice la promesa en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Número 2, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Gergeseo, hermano, el segundo enemigo, su nombre, hermano, literalmente es
el que habita en el barro. Simbólicamente, hermano, aquel hermano espíritu que incita, hermano, dígale al que está a su lado, que incita. Es el espíritu, hermano, o pudiéramos decir los espíritus, porque probablemente no sea un espíritu solamente, ¿verdad? Pero es el que habita en el barro. Es así, hermano, para definirlo rápido, ¿verdad? Es aquello que te incita a hacer lo malo, algo sucio, o que trata de ensuciarte. Quiere ensuciar tu vida, quiere ensuciar tu testimonio, o en palabras del barrio, hermano, aquel que te tira tierra, hermano. ¿A cuánto le han tirado tierra, hermano? ¿Sí sabe lo que quiere decir esa expresión, que te tiran tierra, hermano? ¿Sí o no? ¿Ah? O que te tiran, hay otras palabras más fuertes, pero no las voy a decir para que mi esposa no me regañe, hermano. ¿Cómo lo hace? Es a través del pecado. Es aquel, hermano, aquel espíritu que induce a pecar. Miren, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 13, hermano. 1 al 3, perdón. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Ahí vamos a ver la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado, hermano. Fíjese bien lo que dice ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, el Espíritu Santo. Ahí cuando lee la palabra Espíritu con una letra mayúscula se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese bien, hermano. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese ahí, hermano, fíjese que usa dos palabras. Usa diablo y usa la palabra Satanás. Dígale al que está a su lado, no es lo mismo. La palabra Satanás era la que se usaba en el Antiguo Testamento. Y esa palabra, hermano, mire, le voy a leer una escritura que estaba leyendo hoy en la mañana. Está en Primera de Crónicas 21, versículo 1. Fíjese lo que dice, hermano. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Fíjese, hermano. Dice que Satanás se levantó contra Israel, pero ¿fue sobre quién? Fue sobre el rey David, hermano. Y dice que le incitó a que hiciera un censo, hermano, a que contara al pueblo. Y David lo hizo y Dios trajo juicio sobre la vida de David y sobre la vida del pueblo, hermano. ¿Verdad? Porque ahí, hermano, ese espíritu, hermano, Satanás quiere decir adversario. Satanás es el adversario, ¿verdad? Y el diablo, hermano, es el metiche. Dígale al que está a su lado: el diablo es el metiche, hermano. Por eso toda la gente metiche, hermano, está endiablada, casi.
hermano, así, ¿verdad? Pero al fin hace como el mismo rol, pues, ¿verdad? Lo que está haciendo, hermano, es que inducir al mal o inducir a hacer algo malo. Por eso es importante saber que el pecado nos ensucia, ¿verdad? Es la manera, hermano, es la manera, mire, el pecado nos ensucia, hermano, ¿verdad? No solo nos tienta, porque en la Biblia dice, hermano, que el tentador, hermano, viene primeramente, hermano, y te induce a hacer algo malo. Y cuando lo haces, ¿qué crees que pasa, hermano? Luego va y te acusa. Primero te induce a hacer algo malo, te dice, no hay bronca, no va a pasar nada, nadie te está viendo, otros lo hacen, se vale. Y cuando uno accede, hermano, como en esa ocasión que David accedió, hermano, ¿verdad? Porque Satanás fue y lo incitó. Lo incitó. ¿Por qué lo incitó, hermano? Porque era de gran orgullo para la gente saber, hermano, el pueblo que tenía como Israel, hermano, Israel, el pueblo, la nación de Israel, que son las 12 tribus, hermano, en su gran mayoría eran guerreros. Básicamente, hermano, si usted voltea hoy, al Estado de Israel, hermano, básicamente el Estado de Israel es un estado militar. Todos andan armados y todos están en alerta de guerra, porque sus enemigos lo quieren destruir, pero no lo van a poder destruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que ahí, pues el David, hermano, se le estaba inflando el pecho, pues, al rey David. Dijo, hay que ver cuántos guerreros tengo. Y Dios trajo un juicio ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, lo que hizo fue que lo incitó. Pero después va y te acusa, hermano. Fíjese lo que el enemigo hace, hermano. El enemigo dice esto: si no lo pude frenar con el miedo, ¿verdad? No lo pude frenar con el miedo, entonces lo voy a hacer pecar. Así es como trabaja, hermano. No te pude hacer. ¿Cuál miedo, hermano? ¿Cuál miedo? El miedo que tengas. Mira, hermano, el miedo, que sepan hasta que somos cristianos. Hay gente que le da miedo, que le da vergüenza, que vienen para la iglesia, hermano, así, aquí está la puerta de la iglesia y vienen y de repente se meten, hermano. Entonces ya venció el miedo a cambiar tradiciones, ya venció el miedo más bien a dejar tradiciones, ya venció el miedo a dejar la mala vida y todo ya, ¿verdad? Entonces el enemigo dice, ok, no lo pude frenar con el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo frena, hermano, el miedo, ¿verdad?, entorpece. No lo pude frenar con el miedo, entonces lo voy a hacer pecar. Y cuando el enemigo nos hace pecar, hermano, ¿verdad? Porque estamos en una batalla. Alguien va a poner ahí en el internet, no, pero tú decides si pecas o no. Y yo le voy a poner, pues qué decisiones tan malas has tenido toda tu vida, ¿verdad? Porque todos pecamos, ¿no dice la Biblia ahí que todos pecamos? ¿Verdad? Pero el creyente no peca deliberadamente, ¿o sí? Al bravazo, pues, ¿verdad que no? Sí. Entonces fíjese lo que dice Zacarías capítulo 3, hermano. Zacarías está antes de Malaquías, hermano. Si no mal recuerdo, y si no, vámonos otra vez, vámonos aprendiendo los libros de la Biblia otra vez, hermano. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Fíjese, le voy a leer una historia. Dice aquí, fíjese, hermano, visión del sumo sacerdote Josué. Visión del sumo sacerdote Josué. Este Josué
no es el sucesor de Moisés, para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Ya ve que Moisés, después de Moisés, el Señor levantó un sucesor que se llamaba Josué, que su nombre original era Oseas, y Moisés le cambió el nombre porque Oseas quería decir yo salvo, y Josué quiere decir el Señor salva. Entonces le cambió, pero no es ese Josué, este es otro Josué, como dice ahí. Es una visión del sumo sacerdote. Fíjese bien lo que dice aquí, verso 1, hermano. Me mostró, estas son palabras del profeta Zacarías. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién, hermano? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Y fíjese, aquí esa es una Reina Valera muy antigua. Mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Ahí traducen el nombre, para acusarlo. Estaba acusándolo, hermano. Estaba acusándolo. Y luego dice el verso 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pero es una historia ahí de una visión que el profeta tuvo acerca del sumo sacerdote, que estaba vestido con vestiduras viles que representaban, dígale al que está a su lado, representaban el pecado, ¿verdad? ¿Y quién estaba ahí presente, hermano? Estaba el profeta, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote delante de Dios. ¿Y ahí quién estaba? El diablo, hermano. ¿Y qué estaba haciendo el diablo ahí? Pues andaba de maricón, hermano, ahí, tirándole tierra, diciendo, ir al sumo sacerdote, ¿cómo anda? ¿Cómo la ve, hermano? Mira cómo anda el hermano que dice según él dice que es cristiano. Así nos decía el Robert, ¿te acuerdas? Mira, hermano, había un hermano ahí en la iglesia que el diablo le quedaba corto, hermano. Ya está en la presencia de Dios, gracias a Dios se arrepintió y todo, ¿verdad? Pero en aquellos años, hermano, híjole, ¿te acuerdas, Martín? Y tú que dices que según eres cristiano y me debes 2 semanas de renta, no me has pagado los líquidos. No, hombre, hermano, y que anduvieras echando lío. Uy, mija, aléjate de este, no tiene ni para pagarme 40 pesos de renta, ¿cómo te va a mantener? No, hermano, estaba bravo el Robert, bravo, hermano. Pero ahí le va, hermano, fíjese lo que Dios hizo. Porque este enemigo, este adversario es el que te ensucia, ¿verdad? Te induce, te embarra, hermano, de lodo, tierra. Por eso su nombre es ese, el que habita en el barro, el jerjeseo. Hermano, saluda a alguien con las manos sucias y te vas a venir con la mano igual de sucia que él. ¿Sí? ¿Se ha saludado un mecánico, hermano? Que luego llega y hola, ¿cómo está? Y te hace mejor así, porque si no te va a ensuciar. Entonces, no solo tienta, hermano, también acusa. Y dice ahí, hermano, que lo estaba acusando, pero ¿qué hizo Dios? Dígale al que está a su lado, hermano, Dios te defiende. Dios te defiende. Ahora, la pregunta del millón es, ¿había pecado el sacerdote, sí o no? ¿Había pecado, sí o no? Sí había pecado, hermano. Dios le estaba revelando al profeta, hermano, fíjate, ir al sacerdote cometió un pecado, o 2 o 3 o muchos, ¿verdad?
pero yo lo limpio. Eso fue lo que Dios hizo. Dios lo limpió. Por eso es que si el enemigo, hermano, no te puede frenar por el temor, te va a querer hacer pecar. ¿Ve? ¿Sí o no, hermano? Dice, si no lo frené, entonces lo voy a hacer pecar. Va delante de Dios, hermano, y te tira a tierra. Mire, hermano, al diablo deberíamos nosotros de tratarlo como tratamos a veces a la gente. Ya ve que a veces hay gente, hermano, que uno dice, no, yo con esta gente no me junto. ¿Por qué? Porque es mala influencia, porque ya te la han aplicado, porque han hablado mal de ti, porque, y uno dice, que se abran, ya no me voy a juntar con ellos, te voy a borrar del Face. ¿Ah? Y así deberíamos de ser con el diablo, hermano. Cuando el diablo viene, decirle, no, eres bien maricón, me vas a ir a sacar a flote luego. Fotos y todo, hermano, y allá en la corte celestial, mira lo que anda haciendo el hermano o la hermana, ¿verdad? Y ahí, hermano, ahí es donde el diablo va delante de Dios, te tira a tierra, ¿verdad? Y a veces, hermano, a veces también hay gente así. No crea que no va a haber gente así, sobre todo en las iglesias, hermano, ¿verdad? En el pueblo de Dios a veces hay gente así. Mire, hermano, mi esposa y yo, hermano, cómo nos trataron de desbaratar, ¿verdad, Viri? Gente, hermano, que por Dios, hermano, nos tiraban, pero y nos acusaban mintiendo, hermano. Y luego de repente decían, no, pues falsa alarma, todo bien con los hermanos. Y luego de allá se oía la voz de alguien, pero de todas maneras, tráelos a ver qué dicen. Nos aventaban buscapiés, hermano, y así. Mire, hermano, en esos años, malamente, yo le decía a mi esposa, tienes que estar bien al tiro, tienes que estar bien al pedo, porque te van a tirar un buscapiés. Y si no la capea, o sea, pon atención a lo que te están diciendo, mira, olvídate del mundo. Pon atención, escucha lo que te están diciendo y léeles los labios también, para que estés segura y entiendas lo que te preguntaron. Porque el mínimo error, no, hermano, ahí tuviéramos todavía cadena perpetua. Pero así es el enemigo y a veces hay gente que se deja usar. Ahora, hermano, dígale al que está a su lado, hay que expulsarles los demonios, hermano. Amén. Y dígale también, y no te amargues, ¿verdad? Aunque te ensucian, Dios te limpia, hermano. Dice, hermano, que te van a querer hacer menos, te van a poner en mal mintiendo, van a querer dañar tu reputación, tu testimonio, ¿verdad? Pero Dios, hermano, tiene el control y Dios nos limpia, hermano, de todo pecado. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo 2, hermano? ¿Cómo vencer al segundo enemigo? ¿Cuál es el enemigo 2? El que te quiere inducir o el que te induce al pecado. ¿Cómo lo vas a vencer? ¿Cómo lo voy a vencer? ¿Cómo lo vamos a vencer todos? Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41, hermano. Cuando esté ahí me dice amén, hermano. Mateo capítulo 26, verso 41, hermano. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo? Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Dice la nueva versión internacional, traes tú, ¿no? Nueva traducción viviente. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Cómo voy a vencer ese enemigo, hermano? Orando, permaneciendo en oración. Dice, velad
y orad para que no entréis en tentación, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente me gustó, mire, velen y oren, ¿para qué, hermano? Para que no cedan. Así es de que, por eso, hermano, cuando nosotros estamos en la casa, se les enseña, ¿no? Oración en la mañana, oración en la tarde, oración en la... O sea, se nos enseña a ser hombres y mujeres de oración. ¿Para qué? Para estar fuertes, hermano, en contra del enemigo. Por eso, si se fija una parte del Padre Nuestro, cuando Jesús ora, ¿verdad? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, un Jesús mismo, hermano, hizo en la oración, una de las oraciones principales, ¿verdad? En esa oración, él mismo, hermano, el mismo Señor Jesucristo dijo, no nos metas en tentación y líbranos del mal, ¿verdad? ¿Por qué cree, hermano? Porque el diablo, hermano, el enemigo es cruel, el enemigo es cruel. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Ahí, hermano, número 1, viviendo en oración. Ya sabe que puede orar en todo tiempo, hermano. Puede estar trabajando y orando, hermano, acá en su mente, ¿verdad? Puede estar dormido y orando, hermano. Yo he oído testimonios de gente que ha pasado tiempo orando y de repente se duermen, hermano, y dice, brother, me acosté a dormir y me acuerdo de todo lo que estuve orando dormido. Órale, qué chido, hermano. Que imagínese, hermano, que Dios nos permitiera a todos orar dormidos. De caché, pero sí pasa, hermano, a mí una vez me pasó. Entonces ya no era nomás el testimonio. En todo tiempo, hermano, en todo tiempo, viviendo en oración. Número 2, Mateo capítulo 4, versículo 4, hermano. Ese ya lo leímos. Dice, hermano, o le puse aquí yo, viviendo en su palabra. Acuérdense que dice, hermano, dice Mateo 4:4, es el que dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, hermano, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca, o sea, lo que la palabra, mire, hermano, lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Eso es, hermano. Lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Parece una clase para gente nueva, hermano, pero son armas poderosas, hermano. Y no es una clase para gente nueva, ¿verdad? Estamos hablando de cómo vencer un enemigo, ¿verdad? Entonces, número 1, siendo hombres y mujeres de oración. ¿Por qué? Porque si no, luego llega el diablo, hermano, y nos vamos como una cariñosa. Ya ve que nomás llega la cariñosa, le hace así, ¿da? ¿Y qué hace la morra? ¿Sí o no, hermano? El otro día andábamos allá en la zona de tolerancia, andaba con el Andrés y me dijo, papá, yo quiero conocer la zona de tolerancia. Y dije, vente, que al fin, hermano, hemos evangelizado casi todo Colima, en todos lados han estado. Una vez hasta un morro de la plaza nos dijo, ¿qué van a hacer? Van a evangelizar. Pues mira, yo soy de la plaza, nomás les encargo que a las 6:30 ya no estén aquí. Así, hermano. Nos dieron luz verde, ¿verdad? Y yo dije, bendito Dios, que no vaya a estar ahorita el refuego, porque si no el Andresillo se lo va a quemar. No, gracias a Dios ya está todo abandonado ahí, hermano. Y ya entramos así, y ya me dice, oye, pero ¿qué es aquí? Pues puros bares ya abandonados y todo. Hasta me daban ganas de ir a poner la iglesia ahí. Pudiera ser una opción, hermano. Ir a agarrar un tiburio de los de ahí que ya está vacío, hermano, limpiarlo y hacer la iglesia ahí, la casa y todo, hermano, ¿verdad? O nos sacan o se van ellos. En cuanto lleguemos, hermano, y pongamos alabanza, se van a salir de ahí. Pero fíjese, hermano, el enemigo, ¿verdad?, va a estorbar siempre la oración. ¿Sí sabe, hermano, que cuál es la decadencia más grande en la iglesia? La oración y la lectura de la palabra. La oración y la lectura de la palabra. La gente no quiere orar y no quiere leer la Biblia. Y son cosas, hermano, fundamentales para vencer la tentación, para vencer ese enemigo que va a inducir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué es vivir
viviendo de la palabra de Dios, porque es importante, hermano, que usted y yo sepamos lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Eso es lo que, mire, ¿quiénes somos? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra, hermano? ¿Para dónde vamos? Usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber quién es. Usted tiene que saber qué está haciendo en esta tierra y usted tiene que saber para dónde va. Entonces en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, la Biblia nos dice quién somos, hermano. Pregúntale al que está a su lado, ¿quién eres? Verso 12, Juan 1:12, 5 minutos, hermanos, y terminamos. Yo creo que sí vamos a alcanzar a terminar. Fíjese bien, Juan capítulo 1, versículo 12. Fíjese lo que dice. Del verso 11, dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo vino, dice, vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso era lo suyo. Acuérdese que Jesús, desde que tenía 12 años, hermano, cuando se perdió en el templo, que sus padres le llamaron la atención, hey, ¿por qué te nos escapaste? Jesús les dijo, es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Dice, a lo suyo vino, ¿a qué? A predicar el reino de Dios. Y luego dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Los suyos no le recibieron, los judíos. Y luego ya dice, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos? Nosotros, que hemos recibido a Cristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Por eso es que es vivir por la palabra. ¿Qué dice la palabra de mí? ¿Quién soy yo? ¿Un marrano? No. ¿Un pecador? No. Soy un hijo de Dios. Eso es lo que soy. Y cuando digo un pecador, no, me refiero a que no pequemos. Me refiero a que no somos practicantes del pecado, ¿verdad? Porque una cosa es no pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son cosas diferentes. Dígale al que está a su lado, usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Ahora dígale, hermano, con cariño, amor y ternura, hay que conducirnos como tales. Si soy hijo de Dios, hay que caminar como hijo de Dios. Amén. Y lo primero es por fe. Como decía, ya no ande renegando, ya no ande, o sea, dígale al que está a su lado, camina por fe. Amén. Y luego también la Biblia dice, hermano, en primera de Juan 2:1, que tenemos abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? Así es de que cuando el diablo venga, hermano, cuando esté sintiendo la presión del enemigo, hermano, y venga, dígale, no puedo hablar contigo, habla con mi abogado. ¿Sí? Sí dice así, ¿no? Mis queridos hijos, les escribí estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Sí? Así, hermano. Así es de que no me ande platicando con el diablo, hermano. Mejor, mire, habla con mi abogado. No me lo vaya a mandar a mí, hermano. No va a decir, no, el pastor tiene la culpa. Ya lo venció el pastor y por su culpa se vino conmigo. No me lo vaya a mandar a mí de regreso, hermano. Dígale, habla con mi abogado, hermano. Porque eso es lo que dice la Biblia. Esto nos lleva, esto, hermano, y quiero reiterar eso, esto no nos lleva a pecar deliberadamente. Este mensaje
no es para chivos, hermano. Acuérdense que hay dos tipos de alimento. Hay predicadores y pastores, ¿verdad? Unos dan alimento para ovejas, ¿verdad? Y otros dan alimento para chivos. Así es de que dígale al que está a su lado, hermano, si eres un chivazo, este alimento no es para ti. Este no es o sea, para que no se vaya a malentender y vaya a decir, no, que al cabo que no hay pedo y ya el pastor dijo que el abogado y no. Esto no es para que pequemos deliberadamente, hermano, es para que venzamos a el enemigo, hermano, que nos induce, que nos hostiga, hermano, y que nos acusa. Amén. A lo que sí nos lleva es a tener confianza en que somos perdonados y limpiados por el Señor, hermano. Amén. Es caminar en esto, hermano, conforme a lo que la palabra de Dios dice, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que soy hijo. ¿Qué dice la palabra? Que soy limpiado, que soy perdonado. Y cuando el enemigo viene, hermano, y te quiere ensuciar con tu pasado, perdonado está, hermano. La Biblia dice que Dios echó todos tus pecados tras sus espaldas y no se acuerda de ellos. Mira, hermano, llega el diablo allá, hermano, con Dios a acusarte. ¿Y sabe qué dice Dios? Está escrito, hermano. Dios no se acuerda y uno acá reventándose las venas, no manches, y qué gacho, dañé a fulana y dañé a fulano y les hice y allá, hermano, en la corte celestial, mire, de allá salió el dicho ese, hermano, si te vi, ni me acuerdo. Sí, porque eso es lo que dice, por eso es que el creyente debe de vivir bajo la palabra para vencer este enemigo. Amén. Y luego, finalmente, hermano, mira, es caminar en esto. Vencemos al enemigo caminando en la palabra de Dios, conduciéndonos conforme a lo que dice la palabra, guardando el testimonio dentro y fuera de la iglesia. Proverbios 22:1, hermano. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. Y póngase de pie, hermano, ya con este verso terminamos. Y si el Señor lo permite, el domingo continuamos con el mensaje. 22:1. Esto es lo final. Proverbios capítulo 22, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermano? Es en consecuencia de esto, conducirte o conducirnos conforme a lo que dice la palabra y guardando tu testimonio dentro y fuera de la iglesia. Dígale al que está a su lado, hermano, aunque ya estés bien quemado. Mira, hermano, usted y yo podemos estar bien quemados, pero en 15 días, hermano, la gente va a decir, ¿qué le pasó? Si hacemos esto, hermano, si hacemos esto, hermano, y ya estamos bien quemados, como yo, hermano, y yo sí estoy bien quemado. Yo no era de este color, hermano, yo era güerito de ojo azul,